y control de constitucionalidad. Dichos así, son temas que suenan jurídicos y abstractos. Y cuando nosotros lo abordamos desde la doctrina, claramente nos va a parecer que es un tema de distribución de normas, jerarquización de normas y qué norma es más importante que cuál. Pero justo hoy día, estábamos hablando recién con Ariel y con Joaquín, se presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el Estado Nacional por la decisión de la suspensión de las clases presenciales. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nosotros tenemos una serie de decisiones políticas que toma un gobierno, el gobierno nacional, tenemos una postura que es del gobierno de Cava, y estas decisiones de políticas públicas, ¿sí?, van a adquirir un aspecto normativo. Cuando el presidente decide suspender la presencialidad de clases y las decisiones que tomó, procede al dictado de un decreto de necesidad y urgencia, que es el decreto 235 de este año. Ahora, el tema es, un gobierno puede proceder a una decisión de política pública y dictar la norma que reviste de juridicidad a esa política pública. La pregunta es, ¿nosotros podemos hacer algo frente a esa decisión de política pública? Bueno, en el día de hoy, Cava presentó una acción judicial para tratar de revertir la decisión del gobierno nacional. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo una lucha de poder, hay un conflicto de intereses, ¿sí?, pero que se traslada al ámbito judicial. Entonces, cuando no se termina de resolver una cuestión en la arena política tradicional, llamémosla, de poder ejecutivo, poder legislativo, lo que vemos habitualmente es un traslado de la cuestión política al ámbito judicial. Hoy escuchaba la conferencia de prensa de Alberto Fernández y dijo, yo no soy amigo de judicializar la política. Y nosotros creemos que realmente eso es una falacia, porque en el ámbito judicial la política continúa con otra forma, ¿sí? Continúa bajo otro lenguaje, pero sigue siendo la misma política que se lleva a cabo en tribunales. La batalla se pierde, se gana, en este caso, desde el punto de vista de acá, se perdió en el ámbito político y se trasladó al ámbito judicial. Pero no se trata de una judicialización de la cuestión política, porque los actores judiciales son actores políticos, ¿no? Vamos a ver más adelante que en realidad las garantías de independencia de los actores judiciales son falaces. Todo es político. Todas las personas que forman parte de la justicia también tienen una forma de pensar política. Entonces, esta idea de que nosotros trasladamos un conflicto de intereses o una cuestión al ámbito judicial para obtener una decisión imparcial es bastante engañosa. Y ahora lo interesante es que, bueno, para nosotros, para ustedes quizás no, es que este traslado y este abordaje del conflicto político en el ámbito judicial se hace a través de la herramienta de control de constitucionalidad, ¿sí? Por eso el nombre de la unidad, supremacía y control de constitucionalidad. Entonces, este control se vuelve una facultad, una herramienta que tienen los actores políticos para poder abordar esa temática en el ámbito judicial y ver si la pueden ganar en ese otro ámbito, cuando lo perdieron en el ámbito principal, ¿sí? Ahora,
esta es una, digamos, es una definición, quizás la van a encontrar más en TEA, no en los autores que leyeron para hoy, yo creo que les dejé poquito para hoy, de lectura y de trabajo. Pero ¿qué pasa? Para nosotros entender, ¿sí?, cómo se mueven estas figuras en el ámbito judicial, tenemos que dominar bien las herramientas conceptuales que pertenecen al mundo del derecho. Eso nos va a permitir entender cómo se desarrolla ese conflicto en el ámbito judicial. Nosotros creemos, como politólogos, que lo que se está haciendo acá, como también se hizo con la coparticipación, o como hablábamos nosotros mismos el otro día, ¿se acuerdan sobre la IBE? Lo que se está tratando de hacer es darle una forma de juridicidad y una forma discursiva distinta, pero el conflicto sigue siendo el mismo, en otro ámbito, ¿sí? Ahora, ya vamos a entrar con todo lo que es supremacía y con todo lo que es control, pero lo que sí quería, como está recién sacadito del horno, digamos, era mostrarles la acción propiamente dicha, la acción judicial que presenta Cava en la justicia para tratar de revertir esa decisión nacional. Estamos empezando con el lado práctico de control de constitucionalidad, ¿sí? ¿Se va entendiendo, más o menos? Todos están al día, saben todo lo que pasó en el día de hoy, ¿no? Sí. Ayer, hoy. Bueno, les voy a compartir. ¿Pueden ver esto? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. este es un escrito que se presentó en la mesa de entradas de la Corte Suprema, ¿sí? Cuando se presenta una demanda, hay una parte que está agraviada y que pide algo, ¿sí? En este caso, acá se presentan, menciona a los abogados, pero en realidad están describiendo la personería que los hace capaces de poder presentarse en nombre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá les voy a buscar un segundito. Miren, toda demanda judicial tiene una parte que pide algo, otra parte que está en desacuerdo con eso, y le llevan, y un conflicto, y ese conflicto se lo lleva a un juez, a un tribunal, para que ese juez defina, supuestamente con imparcialidad y en atención a las normas vigentes, el conflicto que se le presenta. Ahora, para poder presentarse a la justicia, no cualquiera puede ir por cualquiera. Es decir, si a Joaquín le pasa algo, sufre un accidente, yo no puedo ir a la justicia y decirle, quiero un resarcimiento para Joaquín porque Joaquín sufrió un accidente, ¿sí? Yo puedo presentarme a la justicia si yo soy la que sufre algún tipo de un despido, un accidente o lo que fuera. Esa manifestación donde nosotros decimos, ¿sí?, que queremos algo porque nos pasó algo, se llama legitimación activa. Y esa es la parte donde se presenta, en este caso, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí?, gobernada por Rodríguez Larreta, diciendo que se encuentra legitimada para demandar, para reclamar. ¿Por qué se encuentra legitimada? Para reclamar porque sufrió un agravio. Y acá les voy a mostrar, ya lo había subrayado de antes, entonces, porque es bastante largo, ¿sí? Entonces dice que hay una norma emitida por el gobierno nacional, que es el decreto 235 del año 2021, que agravia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque tiene un párrafo que dice, establécese en el aglomerado del área metropolitana, AMBA, la suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades desde el 19 de abril hasta el 30 de abril de 2021 inclusive, ¿sí? Entonces, se presenta Cava y dice, yo soy Cava y sufrí un daño.
¿Cuál es el daño? Se dictó una norma, ¿sí?, que sobrepasa las facultades del gobierno nacional y se mete, hablando en criollo, con lo que son mis atribuciones propias como ciudad autónoma. Bueno, el escrito se desarrolla, tiene una serie de argumentos, se sostiene en una legislación específica, bueno, cuadros de todo, y finalmente llega a la parte final donde pide una medida cautelar por la cual se suspenda la aplicación de ese decreto que emitió el gobierno nacional para la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Esto fue presentado hace unas horas y todavía no hay ningún primer despacho de la Corte Suprema sobre este pedido. Adelantándome un poco, acá podemos hacer un poco de futurología. ¿Ustedes qué se imaginan que puede pasar con este reclamo que hizo la ciudad? Imaginación pura, sin tener... no hace falta que sea una respuesta jurídica, pero ¿qué les parece que puede suceder con este reclamo? Que tarde más en analizarse de lo que va a durar la medida. Muy buena respuesta, Alejandro. ¿Alguno más? ¿Y por qué crees que va a tardar más? ¿O por qué creen? Ah, Rodrigo, ibas a decir algo. Sí, que de acá al lunes no creo que ningún juez o quien lo reciba el coso, la presentación esta, dictamine algún resultado. Que el resultado va a tardar en darse y va a quedar en la nada, digamos, la presentación esta. Ah, ahí Noelia te estoy leyendo. Bueno, en el marco de las atribuciones jurisdiccionales que tienen los tribunales y las cortes, existen formas expeditas y rápidas para resolver en el transcurso inclusive de unas pocas horas. Eso no existe. vale decir nada. ¿Quién habló? Eso existe, pero no fue, digamos, la acción que se presentó, que es una acción declarativa estábamos en la duda, de todos los del mundo jurídico, a ver si era un amparo, a ver qué. Porque el amparo suele ser una vía un poco más veloz, pero más discutible en este caso, y finalmente fue una acción declarativa de inconstitucionalidad, pero con un parrafito que dice pido una medida cautelar. Cuando aparece ese parrafito que dice pido una medida cautelar, la parte que se presenta le está diciendo al juez al que le presentó ese pedido, resolvémelo ya. Pero puede pasar, como dicen Rodrigo y Alejandro, que eso no suceda, que la opinión del juez que tiene esa causa, que no considere que esa sea la forma adecuada, la de medida cautelar, o amparo si fuese amparo, para resolverla y resolverla en esa velocidad. Retomando, siguiendo con esta línea de Rodrigo y Alejandro, yo también coincido en que probablemente lo que pase es que se dilate y que no se resuelva. Y eso tiene que ver con... esto fue presentado directamente a la Corte, y la Corte tiene mucha libertad sobre los tiempos que usa para definir las causas. Es la forma más elegante de decir que hacen lo que quieren, básicamente. No tienen los jueces de primera instancia, en la justicia primera tenemos plazos bastante feroces, pero en la Corte tienen cierta libertad. Y la realidad, no sabemos, pero sí tenemos el antecedente dentro de este gobierno, porque no nos olvidemos que un poder judicial, un poder ejecutivo, un poder legislativo son órganos institucionales que tienen relaciones de fuerza entre sí, ¿sí? Hay un debate de relaciones de fuerza que se va desarrollando y no se guían por los códigos o por las leyes para definir ese tipo de conflictos, en particular la Corte Suprema. Entonces, tenemos el antecedente del pedido por el punto de la coparticipación, que también fue presentado en estos términos, digamos, urgentes,
y de los cuales todavía no tuvimos una sentencia, y esto fue el año pasado. Por eso es que me atrevo a decir, como dicen Rodrigo y Alejandro, que es probable que esto se dilate y que el conflicto siga desarrollándose en, digamos, en las esferas tradicionales, ¿sí? Me tomo un segundo para ver porque hay mensajitos acá. Noelia plantea un punto interesante. Ya, mira, Noelia. Ya lo vamos a poner, porque ¿qué es la supremacía constitucional? ¿Sí? Ciudad Autónoma de Buenos Aires, justo a mí me copaba más, la verdad, como habíamos hablado, ¿se acuerdan en la clase de Poder Constituyente? Empezar con la ley de IVA, porque no tenía este tema de la autonomía y demás, pero bueno, era tan reciente que. Cava, antes del año 94, cuando calculo ninguno de ustedes existía o eran muy chiquitos, era una municipalidad. Como no sé si alguien vive en alguna provincia, las jurisdicciones están divididas en municipios y esos municipios están sometidos a la provincia. En el año 94, cuando se reforma la Constitución, se le da autonomía de ciudad, por eso se llama ciudad autónoma, a Cava, y tiene todos los elementos propios de una provincia. La doctrina en este tema fue y vino, pero para hacerla corta, la verdad es que se la asimila en general a una provincia. Bueno, depende para quién le convenga esa asimilación, pero jurídicamente se la asimila a una provincia. Puede de todas formas estar en desacuerdo y presentar un amparo. Ahora, como vieron o van a ver con Javier, hay cuestiones que son de facultad propia de las provincias y hay otras cuestiones en las que puede tener decisión el gobierno nacional, ¿sí? Entonces, justo en este caso se atraviesan muchas variables. Una es el control de constitucionalidad, otra es la autonomía de Cava, y si Cava puede presentarse a la Corte Suprema, porque a la Corte Suprema pueden presentarse las provincias, dice la Constitución, y fue directo a la Corte Suprema, no es que fue un juzgado de primera instancia. Tocó la puerta ahí en el cuarto piso y dijo, tengo algo para dejarles, con la coparticipación también y con otros casos también. Y el otro es hasta qué punto los decretos que dicta el Poder Ejecutivo Nacional pueden tener alcance sobre las facultades propias de las provincias en un gobierno federal. Y el último concepto que les agrego es el concepto de emergencia, que sí, en una situación de emergencia hay ciertas atribuciones que tiene el gobierno nacional y que que le permiten llevar adelante políticas públicas que intervengan, digamos, en las facultades provinciales. ¿Cualquier juez recibe? Bien, a Joaquín, justo habías dicho lo mismo, bárbaro. Profe. Sí, Cristian. Una pregunta. ¿Qué criterio tienen los jueces, por ejemplo, para dictaminar una resolución? O sea, si tienen en cuenta y hacen un análisis epidemiológico o hacen respetar más las normas, digamos, en este caso de lo que pasó, ¿no? O sea, de la demanda en sí, de hacer respetar eso. Un juez, el primer criterio que tiene que tener en cuenta es el valor de la Constitución. El juez, para resolver, tiene que entender, tiene que tener bien en claro cuáles son las normas y qué jerarquía tienen. Ese es el primer punto, ¿sí? Recordemos siempre que entendemos a las normas como, en este caso, por ejemplo, de Cava, como la forma que adquiere la política pública. El DNU, el Decreto de Necesidad y Urgencia, en realidad es una política pública que adquiere la forma de... sí, ahora les voy a presentar algo. Que adquiere la forma de decreto de necesidad y urgencia. Un juez, yo a veces digo que el trabajo del juez es el más fácil que hay, porque el politólogo tiene que crear políticas o tiene que pensar soluciones, pero el juez ya tiene las normas y lo que tiene que hacer es interpretar, analizarlas y aplicarlas. Cualquier juez que me escuche me mataría, pero
pienso que es más difícil pensar las soluciones que aplicar las soluciones que ya existen. Lo que sí, el juez tiene un ámbito de interpretación que le es propio, ¿sí? El juez tiene que respetar una serie de normas, pero esas normas no siempre son claras. De hecho, todo conflicto judicial, este mismo escrito judicial que les mostraba hace un rato, es un conflicto de normas, porque el gobierno nacional se sostiene en una norma y Cava se sostiene en otra norma. Entonces, el juez tiene que resolver el conflicto atendiendo la importancia de las normas y el caso en cuestión, con un ámbito de libertad de interpretación. Para eso existe lo que se llama la doctrina de la supremacía constitucional. ¿Qué dice esta doctrina? Esto es una creación jurídica, podemos decir que es una creación ficticia para tener parámetros a tener en cuenta a la hora de dictar normas y a la hora de aplicar normas. El Poder Legislativo, cuando debate una ley, no puede debatir una norma y que esa norma vaya en contra de la Constitución. Y el juez tampoco puede, en caso de que esa norma entre en vigencia, no tiene que aplicarla, ¿sí? Entonces, en realidad, todos los poderes del Estado tienen que atender esta doctrina. Ahora, va a haber un poder del Estado que va a llevar adelante el control formal de la supremacía constitucional. Y este poder, no me gusta decir poder porque en realidad el poder está en otro lado, según Foucault, pero este órgano va a ser el poder judicial. El poder judicial, a través del control de constitucionalidad, va a llevar a cabo el control del cumplimiento de la supremacía constitucional. ¿Y dónde lo va a hacer? En cada caso que se le presente, como en el caso que tiene la Corte Suprema hoy, o como cualquier caso. Entonces, cuando llega el expediente, va a ver las normas y va a tener en su cabeza esta pirámide, digamos que ya la tienen naturalizada, ¿no? Espero que todos los jueces la tengan bastante naturalizada. Pero, ¿qué significa esta pirámide? Por un lado, con todo lo que vimos de historia del constitucionalismo, del poder constituyente, sabemos que y ustedes con Javier calculo, sabemos que la Constitución es la norma fundamental, ¿sí? de un Estado-nación. Entonces, la Constitución es la norma más importante. La Constitución no va a decir todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria. Entonces vamos a tener una serie de normas que van a ir emitiendo los diferentes órganos del Estado, pero que no pueden ir en contra de esa Constitución. ¿Cuál es la idea de esto? Que los diferentes gobiernos de turno o los diferentes órganos, supónganse la FIP, no importa, quien decida algo no violente nuestros derechos constitucionales, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener a nuestra Constitución como una norma fundamental, como la norma más importante, y todas las demás normas tienen que someterse a esa norma. Ahora, este principio o esta doctrina, ¿sí? Me interesa mucho que tengan presente, es muy importante que tengan presente dónde la encontramos en la Constitución. La Constitución no viene a ser digamos, el librito más claro que tenemos. Es bastante confusa en el orden de explicitar los temas y, de hecho, la supremacía constitucional la vamos a encontrar repartida en diferentes artículos. ¿Quién me puede nombrar alguno de esos artículos, de los que leyeron para hoy el tema supremacía? ¿El artículo 29 no la menciona o me quedé con otra cosa? El artículo, vamos a empezar, 27 y 28 son las que, pero ahí cerquita. Por un lado, el artículo 27, vamos a empezar al revés, perdón chicos. Vamos a empezar por el artículo 31. Les compliqué la...
El artículo 31 dice, esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. No obstante, cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales. Empiezo por acá porque venía más o menos al tema de Cava y provincia. En esta pirámide que hizo gentilmente Ariel, van a ver que hay dos, en realidad hay dos pirámides, ¿no? Va a haber una primer pirámide que se refiere a toda la normativa que es de orden federal y después una segunda pirámide que es de orden provincial. El fundamento de esto es un invento nuestro, la verdad que ustedes la pirámide la pueden dibujar como quieran. Lo importante es que entiendan que todas las normativas provinciales, las provincias tienen sus propias constituciones, tienen sus propias leyes provinciales, a su vez a su interior van a existir municipios con consejos deliberantes que van a expedir ordenanzas también, va a haber un orden normativo, ¿sí?, propio de cada provincia, pero es muy importante que ese orden normativo provincial, y podemos incluir acá a Cava, porque prácticamente tiene constitución, tiene legislatura, y tiene leyes que expide la legislatura, esas normas que se van dictando, provincia de Entre Ríos, Santa Fe, demás, y las constituciones de las provincias se tienen que ajustar a la normativa federal, al orden federal de normas. Ahora, dentro de estas normas federales vamos a tener en la cúspide a la Constitución y, por otro lado, desde el año 94 tenemos, ¿qué más tenemos ahí en la cúspide de la pirámide? Los que leyeron, a ver. Los tratados internacionales de derechos humanos. Perfecto, Nicolás. Los 11 tratados internacionales de derechos humanos. Esto fue un antes y un después en nuestra soberanía jurídica como Estado-Nación, y fue muy, muy, muy debatido. Esto da para 2, 3 clases, pero nosotros decidimos sacarlo, porque antes del año 94, cuando a un juez se le presentaba una causa donde estaba en pugna una norma, una ley federal y un tratado internacional que firmó el país, no tenía un parámetro según el cual supiese cuál era la norma que tenía que aplicar. Después del año 94 esto queda zanjado y la Constitución misma dice que los 11 tratados de derechos humanos que se encuentran en la cúspide tienen jerarquía constitucional, valen como la Constitución misma, vienen a complementar a la Constitución Nacional, ¿sí? Vamos a ir al 75, pero antes vamos a pasar por el 27 y el 28, ¿sí? ¿Qué dicen? El gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho públicos establecidos en esta Constitución. Es decir, hace la aclaración que cada tratado que se signe con una potencia extranjera debe estar acorde a la Constitución. No podemos firmar un tratado que contravenga, no sé, la prohibición de la pena de muerte, por ejemplo. El artículo 28 dice: los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Nosotros tenemos una serie de principios, derechos, garantías y nuevas garantías, que ya vieron con Javier, y toda ley que se dicte después por parte del Poder Legislativo, como así también los DNU que dicte el Poder Ejecutivo, o cualquier tipo de reglamentación o resolución que vengan de los ámbitos de las descentralizaciones del Poder Ejecutivo, no pueden ir en contra de la Constitución Nacional. Ahora, volviendo a la pirámide, acá nosotros tenemos
tenemos identificadas, ¿sí? A las normas y al orden jerárquico. Imagínense en esta pirámide, lo que está en la cúspide es lo más importante y todo lo que viene por debajo debe ajustarse a estas normas constitucionales. Ahora, hay un punto, en la vida diaria, nuestra cotidianeidad, no usamos la Constitución Nacional. Por ejemplo, si ahora tienen que bajarse, estábamos hablando con los chicos, la aplicación Cuidar o el permiso para entrar si se quieren ir de viaje a Villa Gesell, ¿sí? Y tienen que saber cuál es la resolución que dictó Villa Gesell para más allá de si es constitucional o no, pero para darles un ejemplo de cómo entran las regulaciones en nuestra vida diaria. Tienen que saber qué es lo que determinó Villa Gesell para poder entrar e irse un fin de semana a Villa Gesell. Si ustedes quieren, no sé, sacar la obra social del monotributo, tienen que conocer cuál es la normativa de la AFIP en relación al monotributo. Para saber si hoy podemos salir después de las 8 de la noche o no, tenemos que saber qué es lo que dice el decreto que dictó ayer, que entró en vigencia hoy, Alberto Fernández, para saber si podemos circular o no podemos circular, si estamos dentro de las excepciones o no estamos dentro de las excepciones de circulación, y así poder organizar nuestra vida diaria. Todas estas cosas que nos van pasando en la vida diaria, no la vamos a leer en la Constitución, no vamos a agarrar la Constitución y decir, bueno, me tengo que bajar la app Cuidar o tengo que, no sé, o cómo pago este impuesto. No. Todas estas, bueno, a ver, les voy a mostrar otro. A ver, esperen. Bueno, acá, tengo varias pirámides. Todas estas resoluciones que afectan nuestra vida diaria van a estar acá. ¿Le puedo decir una cosa? Abajo, sí, ya te dejo. Van a estar en la parte de abajo Dale. de la pirámide. Entonces, a veces la dibujamos bien grande acá abajo y esto como algo chiquitito, chiquitito, chiquitito. ¿Por qué? Porque es lo que atendemos todo el tiempo para poder respetar las normas vigentes en la vida diaria. Sí, Joaquín. No, que atendiendo esto que decías del ejemplo de Villa Gesell o de la resolución del monotributo de la AFIP. Espera que bajo el volumen porque estoy en dos compus y me escucho a mí mismo. Ahí está. Que uno parte de la presunción de que las resoluciones cumplen con los mandatos de supremacía constitucional y no están en contra de la Constitución, porque las propias organismos y administraciones que ejecutan las resoluciones dicen si no cumplo con la supremacía constitucional, me van a ejercer el control de constitucionalidad y me van a anular la resolución. Ahora, los contextos acá son muy importantes. No es lo mismo un contexto de pandemia donde todo está convulsionado y el intendente de Villa Gesell puede darse el lujo de anular la libertad de circulación, quizá contrariando lo que diga el gobernador de su propia provincia, que en este sentido tiene más autoridad, pero a la justicia le llueven un montón de amparos o de acciones declarativas por ese tipo de resoluciones, y salvo que se trate de estoy queriendo entrar a Villa Gesell porque tengo un hijo que se me está muriendo ahí, difícilmente la justicia pueda responder en tiempo y forma. Entonces, fíjense cómo chocan estas dos situaciones. Por un lado, tenemos que partir de la presunción de que las resoluciones cumplen con la supremacía constitucional, porque no hay Estado de Derecho que funcione si no se parte de esa premisa. Ahora, por el otro, tenemos que tener en cuenta que los contextos ayudan o dificultan el cumplimiento de la supremacía constitucional. Y recuerden que la Constitución, con todos sus defectos, con todas sus inconsistencias, con todas sus cosas criticables, es mal que mal la vértebra que logramos en este país después de matarnos a tiros y después de guerras civiles para decir vamos a convivir en un mismo territorio. Y así pasó en muchos otros países también. Entonces, entender que, bueno, es un pacto de convivencia y que el respetarlo no siempre tiene que ver con admiro la Constitución, soy un devoto de la Constitución, debo mi vida a la Constitución, sino de decir, bueno, la respeto porque respeto el pacto de convivencia que hicimos todas las personas, las que pensamos de una manera, las que pensamos de otra.
Yo difiero nada más en un solo punto. Las herramientas para que la justicia responda en tiempo y en forma para este tipo de casos, las herramientas procesales están. Y en el orden de todas las acciones que se presentaron, no todas, pero de bastantes acciones que se presentaron el año pasado ante el decreto, igual es una aclaración ignorable, que se presentaron el año pasado, fueron respondidas en un día, pero negativa, porque consideraron que el ámbito de emergencia era más importante, o la cuestión de emergencia era más importante y era de orden de derecho público frente a determinados reclamos que eran de índole de derecho privado, ¿sí? Yo solamente quiero dejar aclarado que las herramientas procesales para responder están. Los argumentos fueron otros el año pasado. Vamos a ver ahora, porque hago otra aclaración, vino muy bien esto que dice Joaquín. Hace un rato yo les mostraba la acción declarativa de inconstitucionalidad que presentó Cava. Pero ¿qué pasa con los amparos que presentan en forma individual los padres de los colegios, y todo ese orden de acciones que corresponden a la ciudadanía? Porque bueno, esta acción de Cava se las mostraba más que nada porque era un traslado de un conflicto político muy visible, pero ya se están presentando, no las logré conseguir para hoy y no son tan de fácil accesibilidad. Ya están en trámite las acciones privadas, digamos, en relación a este decreto. Que en general se resuelven en el transcurso de un día e inclusive con habilitación del fin de semana, por diversos motivos procesales. Pero sí, comparto al 100% que es importante considerar que nosotros presumimos que lo que dictan los órganos del Estado es constitucional. Lo que pasa es que después nos vamos a dar cuenta que no siempre lo que se dicta se atiene a la Constitución. Entonces lo vamos a someter a la justicia y la justicia va a dar su interpretación sobre si un tema, si una norma que nos afecta es constitucional o no. Siempre voy al ejemplo fácil del corralito, cuando quedaron nuestros ahorros atrapados en el 2001 y hubo jueces que dijeron que había una situación de emergencia y que era válida la medida, y hubo otros jueces que dijeron que se estaba violentando el artículo 17 de la Constitución y el derecho a la propiedad privada y procedieron a la devolución de los ahorros. Entonces hubo dos interpretaciones sobre un mismo tema. Lo que genera después la elevación de las causas y el dictado por parte de la Corte de una postura que ordene, ¿sí?, cuando hay tantas visiones contrapuestas por parte de diferentes jueces, ¿sí? ¿Cómo van hasta acá? ¿Bien? ¿Se entiende? Bien. Profe, tengo una consulta. Sí. Disculpe. No. Y los jueces pueden decir como, porque la gente, como vos decías antes, como que a veces no sabe si es constitucional o no, porque cuando lo saca un órgano, no sé, alguien del poder, la gente suele asumir que es constitucional. Pero como a veces no lo saben, ¿los jueces pueden salir adelante y decir tipo, no, esto no es constitucional? Bien. No solo pueden, son los únicos que pueden. El Poder Ejecutivo y el Legislativo van a emitir esas políticas públicas. Cuando nosotros pongamos en debate la constitucionalidad de la norma que nos está afectando, únicamente lo podemos reclamar a través de la justicia. Y los jueces son los únicos que tienen la potestad de dictar la inconstitucionalidad o constitucionalidad de una norma. Pero solamente para el caso que se le presenta. Supónganse que en este caso le den la razón a Cava, las clases volverían en Cava, no en Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Solamente tienen esta potestad decisoria para las partes que están en el conflicto que se le presenta a su juicio, ¿sí? Pero sí, la potestad, el control de constitucionalidad lo tiene la justicia, lo tienen los jueces y no lo tiene básicamente nadie más.
Lo cual es así en nuestro país, pero hay otros países donde el control de constitucionalidad es político, entonces lo llevan a cabo órganos, por ejemplo en Francia, un órgano político integrado por expresidentes, senadores y demás, que van a ir analizando las leyes a medida que se hacen. Pero en nuestro país, vamos a ver por el fallo Marbury, esta atribución la tiene la justicia únicamente, y acá entra un debate de si está bien o no está bien, porque es justamente el único poder no legítimo popularmente. Entonces, vamos a tener visiones en contra y a favor de que los jueces tengan, entre comillas, tanto poder, ¿sí? Pero bueno, es un poder que, porque si bien el poder, en principio, se limita a la causa en cuestión, hay causas que son realmente conflictivas y que pueden tener trascendencia nacional, con lo cual es mucho poder el que tienen los jueces y en particular la Corte Suprema. ¿Sí? Bueno. Belén, perdón, creo que tal vez interpreté mal la pregunta de Belén, pero ella creo que preguntaba por el hecho de si los jueces pueden actuar de oficio, porque las personas normales, ordinarias, no tenemos en la cabeza el orden de supremacía, entonces puede ser que estemos en una instancia local, nuestros derechos garantizados a nivel nacional estarán siendo contradictorios y nosotros no sabemos. Entonces, si hay alguna posibilidad de que un juez actúe de oficio. Creo que por ahí venía la pregunta. No sé, Belén, si dije cualquier cosa o apuntaba por ese lado tu pregunta. La respondo de paso, igual. ¿Era eso, Belén? Me confundí yo entonces. No, también era como que venía por ese lado, pero lo que vos me respondiste también como que medio me respondiste una duda que tenía. Pero eso también podría abarcar. Si encaré por cualquier lado, decirlo, está todo bien igual. No, bien, bien. No, me parece que interpretaste mejor la pregunta. Los jueces no pueden actuar de oficio, solamente pueden actuar si una parte agraviada se los pide. Porque si actuaran de oficio, imagínense que directamente estarían gobernando. Ahora, sí hay un tema que dice Belén, que la ciudadanía regular, digamos, común, no tenemos presente en la cabeza toda esta estructura de normas y demás. Y acá juega un poco la desigualdad o el problema del acceso a la justicia. Y bueno, el grado de educación, el grado de conocimiento, el grado de información, pero la realidad es que para poder hacer ese reclamo, nosotros tenemos que ir a la justicia, pero tenemos que ir nosotros y tenemos que ir patrocinados. Después vamos a tener diferentes vías para acceder a una justicia gratuita y demás, y diferentes grados de información. La verdad que, bueno, no voy a entrar, en Poder Judicial lo vemos. Pero sí es importante tener información y tener acceso al patrocinio letrado que te permita a vos saber si estás bien encarada con la cosa o no. Ahí Lucia pregunta, ¿solo tienen jurisdicción si son requisitados? ¿Quiénes? ¿Los jueces? Solo tienen la jurisdicción, tienen jurisdicción sobre un determinado fuero y un determinado lugar, básicamente. Lo que va a marcar si ese juez actúa o no actúa es la presentación que hace la parte. La parte va a tener que ir a su juez. Hay un grado de variables que dan a entender cuál es el juez natural que tiene una persona, ¿sí? Si nosotros vivimos en Moreno, bueno, tenemos que ir al juez de primera instancia de Moreno. Pero tenemos que cumplir un cierto orden de requisitos que es meramente organizacional. El acceso debería ser igual para todos en todos los lugares. Lo que pasa es que hay una distribución de jurisdicciones para facilitar el acceso según la población, el territorio y demás. Bien, volvemos entonces, vimos el 27, vimos el 28, vimos el 31, ¿sí? Como los artículos macro de la supremacía constitucional. Y ahora vamos a ir al 75-22, porque retoma lo que decía Nicolás sobre
los tratados de derechos humanos y su jerarquía constitucional. En la pirámide que les mostraba hace un rato, les mostraba que en la cúspide está la Constitución y los 11 tratados de derechos humanos. Ahora, no son los únicos tratados que se signan por parte de un Estado-nación. Podemos tener otro tipo de tratados, podemos tener tratados comerciales bilaterales, tratados de integración, diversos tratados que no van a tener jerarquía constitucional. Es importante que sepan esta diferenciación. Nosotros tenemos los 11 tratados de derechos humanos que complementan a la Constitución y tienen jerarquía constitucional, y después tenemos otros tratados que están por encima de las leyes, pero que están por debajo de la Constitución. ¿Y cómo sabemos esto? Porque nos lo antes del 94 era una duda infinita, pero después de la reforma del 94, esto se aclaró con el artículo 75, que habla de las atribuciones del Congreso, y el inciso 22. El inciso 22 dice que es atribución del Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Es un desorden total el 75-22. Profesora, sí. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Perdón que la interrumpí. Por favor. En los artículos 27, 28 y 31 son los que están relacionados con este orden federal de normas que mencionaste anteriormente, al cual tienen, digamos, que subordinarse o responder las constituciones provinciales, ¿puede ser? O... Ese punto específico es el 31, pero sí, está dentro de los artículos, es el 31, y lo tenemos que ir armando nosotros como un rompecabezas porque no lo dice así, pero lo interpretaste perfectamente. Sí. Gracias, disculpa que te interrumpí. Gracias. No, de nada. Vamos a arrancar, mira, me sirvió lo que... Vamos a arrancar por el 75-22, segundo párrafo, mejor, ¿sí? Y dice, el 75-22, segundo párrafo, dice, la Declaración Americana de los Derechos... ¿Lo tienen la Constitución ustedes ahí? ¿La están viendo? Sí, muy bien ahí. Sí. Genios, qué grandes. La Declaración Americana, márquenla, hagan tachaduras, todo. De los derechos y deberes del hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, todos estos son 11 tratados, en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional, ¿sí? Todo eso que les conté hace un rato, esto sí está claro. No, como no, esto sí dice, punto, estos 11 tratados valen como la Constitución misma. No derogan. Y por esto que les contaba que antes del 94 los jueces se hacían un lío diciendo, uy, esto si va en contra, se acomoda a la ley o no. Se presentaban muchos problemas a la hora de la práctica de aplicación de normas por parte de los jueces. Entonces viene esta aclaración que dice, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ellos reconocidos. Una armonía maravillosa, habla. Dice que se ajusta perfectamente lo que dicen estos 11 tratados con la Constitución, entonces el juez a la hora de tener que enfrentarse a las causas supuestamente no se le va a presentar un conflicto con estas normas, pero bueno, los derechos del niño, no nos vamos a poner en desacuerdo con los principios fundamentales de derechos humanos en general, así que, en general ni nunca, así que no presentan mucho conflicto a la hora de la práctica del control de constitucionalidad. Y hago una aclaración importante, nosotros decimos que esta unidad es control de constitucionalidad, porque estamos viendo si las normas se ajustan o no se ajustan a la Constitución, pero con esta inclusión de estos convenios internacionales, estas convenciones, ¿sí?
van a ver cuando lean TEA que va a decir control también de convencionalidad. ¿Por qué? Porque el juez no solamente va a tener la Constitución en la mano para resolver si una norma es constitucional o no es constitucional, en el marco de un conflicto específico, sino que también tiene que tener a mano, imagínense el despacho o un escritorio, con 11 tratados y la Constitución. Por eso decimos que se llama también control de convencionalidad, porque lo que controlamos es que las leyes, los decretos, las reglamentaciones, las resoluciones, también se ajusten a estos 11 convenios, tratados, que se incluyen en la jerarquía, en lo que se llama bloque de constitucionalidad federal, que tienen jerarquía constitucional, ¿sí? Por eso lo van a ver también, control de convencionalidad, no se preocupen, es también controlar que las normas se ajusten a estos 11 tratados. Ahora sí vamos al primer párrafo del 22 que dice aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Acá estamos viendo, entonces, un grado de normas que son tratados, pero que no son tratados con jerarquía constitucional de derechos humanos, sino que son tratados que tienen jerarquía superior a las leyes. No viene mucho al caso, digamos, es útil a la hora del juez tenga que contraponer una ley y un tratado internacional no constitucional. Y otro punto... Sí, Alejandro. Perdón, pero al final del segundo párrafo de este inciso, dice que solo podrán ser denunciados en su caso por el Poder Ejecutivo Nacional previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de ambas cámaras. ¿A qué se refiere con eso? Perfecto. Voy un poquito antes. Volviendo al segundo párrafo, yo les dije, bueno, les enumeré los 11 tratados de derechos humanos, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ellas reconocidos. Después dice, que es necesario para llegar al último párrafo, solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Estos 11 tratados se incluyen en el 94, pero supónganse que cambia por el dinamismo de la interpretación del derecho. En el año 2050 no queremos adherir más al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo. Lo que da denunciar significa renunciar, dejar de pertenecer, ¿sí? Dejar de ser signatario de un tratado internacional. Entonces, nosotros podemos salirnos de estos tratados solamente con aprobación de 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Que esto es la mayoría más calificada que tiene la Constitución y que también la tiene para reformar la Constitución. Ojo acá. Y después el siguiente párrafo dice, ¿qué pasa? El 94 fue un momento cerrado. En ese momento se habían signado esos 11 tratados de derechos humanos, pero ¿qué pasa si en el año 98 se firmaba otro tratado de derechos humanos y nosotros quisiésemos darle jerarquía constitucional? Tendríamos que reformar la Constitución de vuelta. Entonces, de los totales, Paula, buena pregunta. Entonces, para no reformar la Constitución, cada vez que queremos darle jerarquía constitucional a un tratado de derechos humanos, se estableció en este párrafo que mencionaba Alejandro lo siguiente: los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de jerarquía constitucional. Esto significa que si nosotros adherimos a un tratado internacional de derechos humanos con posterioridad al año 94, no vamos a necesitar reformar la Constitución para darle jerarquía constitucional. Lo que vamos a hacer es aprobarlo a través del Congreso, pero con una mayoría, la mayoría calificada más alta que tiene el Congreso, que es la misma para reformar la Constitución y que es la misma que para renunciar a un tratado. Y que es una mayoría pluricolor, porque requiere
la idea de esta mayoría calificada es que haya un acuerdo político, porque las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara requiere que todos los partidos políticos que intervienen en el Congreso, representando los intereses de los diferentes colores políticos de la ciudadanía, estén de acuerdo en darle jerarquía constitucional o en renunciar a un tratado. ¿Sí? ¿Se entiende por qué esta mayoría calificada, importante, digamos, para que no sea algo que se pueda hacer al pasar con la mayoría de los presentes, 2/3 de los presentes, o 50 de los presentes, y requiera un consenso, no unanimidad, pero sí un consenso amplio por parte de la legislatura que representa a su vez los diferentes intereses políticos de la ciudadanía. Entonces, el segundo y el tercer párrafo están en la órbita de los tratados que tienen jerarquía constitucional y nos dice cuáles son, cómo podemos salirnos y cómo podemos incorporar uno, ¿sí? Ahora vamos a los que están un poquito más por debajo, que son los que tienen no tienen jerarquía constitucional, tienen jerarquía supralegal, y son los del primer párrafo, que les mencioné hace un rato, concordatos con la Santa Sede, concordatos tienen jerarquía superior a las leyes, y en el inciso 24 dice, aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. Bueno, y después sigue con el procedimiento y demás, lo mismo, de aprobación y denuncia de este tipo de tratados. Pero lo importante es que es otro orden de tratados que son más importantes que nuestras leyes, pero que no tienen jerarquía constitucional, ¿sí? Acá lo vemos se los comparto una vez más. Voy a poner el de Joaquín. Acá vemos en la parte verdecita lo que tiene jerarquía constitucional. En la amarilla los tratados, digamos, que tienen una jerarquía infraconstitucional. Y después tenemos leyes, los DNU, decretos reglamentarios, resoluciones, y por debajo, bueno, después podemos mencionar jurisprudencia, doctrina y demás, pero quiero hacer fuerte hincapié para después igual con Ezequiel va a retomar esta idea de que la base de la pirámide es la que más nosotros tenemos que observar en la vida diaria, es la que más nos va de alguna manera a afectar, y que es esa base lo que nosotros vemos a diario, ¿sí? Como por ejemplo con las reglamentaciones que se deriven en cada municipio por el decreto 235 de hoy, ¿sí? Bueno, hasta acá vimos todo lo que es el orden jerárquico de las normas. Normas son todas, pero tienen diferente gradación, y nosotros lo que hacemos a través del control de constitucionalidad es verificar que se cumplan. Ahora, no nació esto de la noche a la mañana. De hecho, esto podemos ponerle una fecha de nacimiento que fue en 1803. En 1803, y en un contexto específico, ¿sí? Para empezar, nace en Estados Unidos con el fallo Marbury, que ustedes tenían un video. ¿Lo vieron el video? ¿Sí? Ahí se están riendo. Ahí lo dejó Joaquín un ratito. Joaquín, ¿estás ahí? Ah, sí. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Bueno, si no vieron el video, véanlo. Si no leyeron el fallo, búsquenlo y léanlo también, porque aparte es un muy buen fallo para leer si nunca han leído un fallo antes. Ustedes agarran un fallo de la actualidad, por ejemplo, de la Argentina, y van a encontrar que son 80 páginas hablando de un montón de cosas y que no es recomendable para un primer fallo. En cambio, este es bien simple, las palabras son claras, el dilema que tenían es claro, básicamente porque es un fallo fundacional. No había mucho que citar antes, más que un par de cositas, porque uno no puede decir, no, porque en el fallo hace 50 años dijimos esto, pues no había con respecto a este tema. Es un fallo que marca una época.
y marca una época que estamos viviendo aún hoy, no solo en Estados Unidos, sino en la Argentina, porque adoptamos su modelo de control de constitucionalidad, que es un modelo de control difuso, que es un modelo de control judicial, que el órgano en teoría no es confesamente político y no es centralizado. Entonces, ¿qué pasa en el caso Marbury versus Madison? Tenemos una transición presidencial en un país democrático donde se votó un presidente y después se votó otro. Se va el presidente Adams, demócrata, cumpliendo con el mandato que tiene, y llega el presidente Jefferson. Un ratito antes de irse del poder, Adams, que no era ningún caído del catre, sabe que el Poder Judicial, en su sistema político, los miembros tienen una duración mucho mayor, tendiente a ser vitalicia, en comparación a los miembros del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, cuyo mandato se renueva periódicamente, y nombra un montón de jueces de cargos que estaban vacantes, lo que le impide a Jefferson nombrar jueces a él. Ahora, esta situación que yo les digo, hoy en muchos estados está regulada para que los presidentes, una vez que pierden elecciones, en ese placito que les queda hasta el recambio presidencial, no puedan hacer grandes cambios en este sentido. ¿Por qué? Porque se entiende que la ciudadanía ya eligió otra cosa y que vos, en ese último rato que te queda, no estás para hacer grandes cambios. Pero en este momento esta restricción no estaba. Entonces, Adams aprovecha esto y nombra esta cantidad de jueces. Jueces que son nombrados por el secretario de Estado, que ya tienen el sello, pero cuya nombramiento no fue publicado todavía. Faltaba, como se dijera, hay 7 pasos, se habían hecho 6, faltaba el 7º. Llega Jefferson al poder y ante esta situación, faltando en 7º, los nombramientos desaparecen. Se van a la fogata, se van al río, se van a donde ustedes quieran, pero no están. ¿Qué hace Marbury? Dice, este tipo nos está impidiendo que nos nombren. Cuando nosotros fuimos nombrados constitucionalmente por un presidente constitucional, elegido democráticamente dentro de su mandato, no hay nada que para nosotros esté fuera de la ley. Entonces, al igual que hoy o ayer la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante un conflicto político, va a la justicia, Marbury, en representación de él y de 4 jueces más, que habían sido nombrados pero que no habían entrado en sus funciones todavía, no eran jueces de la Corte Suprema, eran jueces de tribunales inferiores. Va a la Corte Suprema y dice, necesito que vos le digas al Poder Ejecutivo que habilite mi nombramiento, que lo publique, porque ya estaba todo hecho, porque todo se hizo en regla. Entonces la pelota en el partido ahora la tiene la Corte Suprema, cuyo presidente es John Marshall, que se llama igual al secretario de Estado anterior, igual a un juez de paz. No, ¿a quién más era John Marshall? Bueno, hay 2 John Marshall en el fallo, pero el importante acá es el presidente de la Corte Suprema. Los personajes son estos: Marbury, el juez, que no es nombrado porque no le habilitan el nombramiento; Madison, el secretario de Estado de Jefferson; y Marshall, el presidente de la Corte Suprema. Marbury está en contra de Madison, lleva esa cuestión a Marshall. Entonces ahora Marshall tiene la pelota. Y en el video, la verdad que es un buen video, está bien hecho porque lo explica de manera muy amigable. Marshall con la jueza de la Corte Suprema se encuentran ante un problema. Y tiene 3 preguntas para responder. Paren que acá las tengo y las quiero buscar porque está bueno que las sepan. Acá está. Se encuentra con 3 preguntas. Dice, primero, ¿tiene Marbury derecho al nombramiento que reclama? La respuesta es sí. La Constitución le ofrece el derecho a hacer el reclamo. 2. Si tiene el derecho, que lo tiene, y le ha sido vulnerado las leyes de la tierra, fíjense igual esta cosa de Estados Unidos, hablar de las leyes de la tierra cuando estamos hablando de las leyes de su país, pero esta cosa siempre de hacer de la tierra. ¿Las leyes de la tierra le ofrecen protección? La respuesta es sí. Hay leyes que dicen que si alguien vulnera la Constitución, la Constitución se tiene que cumplir, el control de constitucionalidad existe. Ahora, tercera pregunta, la más importante habiendo respondido las otras 2. Si las leyes de la tierra le ofrecen protección, ¿qué podemos hacer con él? Es decir, ¿está bien que haya venido a nosotros? Y lean el contexto, porque siempre... Bueno, se me perdió la conexión de la compu, pero en teoría
no del celu, con lo cual me están escuchando, ¿no? Sí, te escuchamos y te vemos. Sí, sí. Ah, ok. Entonces dice, si las leyes de la Tierra, paren que cierro la computadora. No sé si. Tuki. Un segundo, acá está. Si las leyes de la Tierra le ofrecen protección, ¿qué podemos hacer nosotros, Corte Suprema, con esto? Entonces, acá les decía, lean el contexto, porque el contexto es importante, porque el contexto no da todo lo mismo. Entonces, la Corte Suprema se encuentra ante un caso donde tienen que marcar jurisprudencia, es decir, un caso que no había pasado antes y sobre el que no tienen un cajoncito de la jurisprudencia para decir, a ver cómo se resolvió esto 30 años antes y a ver cómo se resolvió esto hace 25 años y a ver cómo se resolvió esto mismo hace 20 para justificar una respuesta. La tienen que inventar. Y inventar jurisprudencia es un hecho jurídico, pero en el contexto en que estamos, es decir, con un presidente que se va y otro que llega y una disputa entre los dos principales partidos políticos del país, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, es un hecho profundamente político, donde la Corte Suprema va a jugar políticamente y tiene que ver cómo juega políticamente con los argumentos jurídicos que están sobre la mesa. No van una cosa sin la otra y no se puede decir livianamente la Corte Suprema juega políticamente porque sí, y no se puede decir livianamente la Corte Suprema aplica la ley porque sí, porque son dos cosas que van de la mano, al menos en este caso y en muchísimos casos que vemos después. Entonces, dicho esto, ustedes tienen que anotar lo siguiente. En Estados Unidos, así como acá tenemos la Ley Orgánica de la Justicia, que es la ley que marca el funcionamiento general de la justicia, ellos tenían de un par de años antes la Judiciary Act, que es básicamente lo mismo, una ley que basándose en la Constitución te dice la justicia puede hacer esto, esto, esto y esto. Y la sección 13, que vendría a ser el artículo 13 o la parte 13 de la ley, la sección, mejor dicho, vamos a usar la palabra que usa, de la ley, dice que en casos como el de Marbury, ellos pueden recurrir a la Corte Suprema. Entonces, pregunta 1, ¿tiene Marbury derecho al nombramiento que reclama? Sí. 2, si tiene derecho y le ha sido vulnerado, ¿las leyes le ofrecen protección? Sí. Pregunta 3, si las leyes le ofrecen protección, ¿qué podemos hacer con él? Dicen, bueno, la ley autoriza a Marbury a venir a nosotros, entonces tenemos que resolver. Ahora, no es tan simple, porque la ley, nota Marshall, entra en contradicción con la Constitución, porque la Constitución dice que la competencia, ¿saben lo que es competencia? Es cuando un juez es competente para actuar, es que tiene autorización constitucional para actuar. Que la competencia de la Corte Suprema es originaria en algunos casos, es decir, es el primer tribunal al que acudimos, y es derivada en otros. En Argentina esto es muy parecido, es decir, llegamos a la Corte Suprema por apelación. No me gusta lo que dice el tribunal de primera instancia, voy a un tribunal de apelación. No me gusta ese, recurro a la Corte Suprema. Hay casos y casos. Piense que la Corte Suprema no podría atender todos los casos con competencia originaria, porque si no, digamos, para eso que no exista la justicia y aparte un tribunal de 5 personas, de 7 personas, depende de las que sean en cada momento, no puede atender todos los casos del país. Entonces, esa división tiene una razón de ser. Y ve Marshall que en la Constitución de Estados Unidos, casos como el de Marbury, están puestos para competencia por apelación, no competencia originaria. Entonces, ¿qué dice Marshall, el presidente de la Corte Suprema? Dice, yo tengo este reclamo de Marbury, la ley lo respalda, pero la Constitución no respalda la ley. La Constitución respalda el derecho de Marbury de ser nombrado, respalda el derecho de Marbury de reclamar su derecho a ser nombrado. Pero la ley en que se basa Marbury para hacer este reclamo, la herramienta jurídica por la cual a mí me llegó esta pelota, que es la sección 13 de la Judiciary Act, es inconstitucional, porque contradice las competencias de la Corte Suprema de cuándo son originarias y cuándo son por apelación. Entonces, lo que termina resolviendo la Corte Suprema de Estados Unidos es, 1, nosotros no tenemos, la sección 13 de la Judiciary Act es inconstitucional, porque contradice la Constitución. 2, en este sentido, como es la sección 13 de la Judiciary Act, lo que me trajo Marbury para traerme el caso y que yo pueda jugar a la pelota con ese caso, no puedo tratar el caso, no tengo competencia en este caso, si dije que la sección 13 era inconstitucional. ¿Qué pasa en el caso concreto? Marbury pierde, igual creo que ya había muerto cuando se resolvió el caso. Marbury pierde, ¿por qué? Porque la Corte Suprema le dijo,
perdoname amigo, yo no te puedo ayudar en esta, pero está la famosa frase de la Corte elige perder para ganar. Pierde el caso concreto o no se mete en la disputa entre Adams y Jefferson, pero se ganó el derecho de decir de ahí y hasta nuestros días que ellos tienen la potestad de ejercer el control de constitucionalidad. Eligiendo no intervenir en ese caso concreto, pero diciendo yo no intervengo porque declaro inconstitucional esta parte de la ley, se están arrogando el derecho jurisprudencial, están estableciendo jurisprudencia de ahí en adelante de ser el organismo que controla el cumplimiento de la Constitución. Entonces, en el corto plazo quizá se pierden un titular de diario, porque no se meten en la disputa, pero en el largo plazo ganan mucho poder. Entonces, este antecedente que se cita en fallos de hoy, año 2021, cuando la Corte Suprema Argentina ejerce el control de constitucionalidad, lo van a ver porque, digamos, es el origen jurisprudencial que eligió nuestra Corte para justificar su herramienta. ¿Entendieron o no se entendió nada? Y en el corto, yo agrego una cosita más, que yo creo que en el corto plazo, bueno, no estuvimos ahí, evidentemente, en 1803, cuando esto sucede, pero también tuvo consecuencias y fue una toma de posición política muy fuerte, porque de haber dado lugar o de haber dado pie con otra interpretación a dar la razón a esos jueces demandantes, hubiese sido una postura opositora para ese momento. Y la pregunta es, de haber sido así, finalmente no fue así porque, bueno, encontró esta vuelta de tuerca que le permitió erigirse en el intérprete máximo de la Constitución y bueno, pero de haber sido así, la pregunta es, ¿qué hubiese hecho el presidente en ese momento? ¿Le hubiese dado bolilla a ese fallo? El peligro que veía la Corte en ese momento, y yo creo que es el peligro que ve siempre. Este fallo es terriblemente actual, no por el hecho de... No, también, porque la cuestión de meto a tal juez antes de irme, qué sé yo, ¿qué gobierno no lo hizo? Pero yo creo que reviste actualidad en tanto que la Corte y la justicia muchas veces tiene miedo de que sus fallos no se cumplan y al no cumplirse en quedar como un órgano sin poder decorativo, claro, sin poder ejecutar sus decisiones, perdería respeto, digamos, perdería el respeto de la gente, ¿sí? No es que ya en muchas cosas lo perdió, ¿no? Ojo, Belén Benito ahí, Muñolo, que preguntó, no declaran inconstitucional lo que pide Marbury. De hecho, dice, el reclamo de Marbury es absolutamente constitucional. Lo que es inconstitucional es la herramienta jurídica a través de la cual Marbury eleva su reclamo. Y lo que dice es, Marbury debería haber cumplido su derecho constitucional yendo a primera instancia y en todo caso llegando a la Corte por apelación. La Constitución no le permite a Marbury venir a mí. Le permite la ley, una sección de una ley, que yo en este acto declaro inconstitucional. Entonces, le dice a Marbury, yo no te puedo tomar el caso, pero no le dice, tu caso es inconstitucional. Es como si hoy la Corte a Rodríguez Larreta le dijera, no, mira, yo tu caso no lo puedo tomar. Un ejemplo burdo, para que se entienda. Esto no es mi competencia. ¿Sabes qué? Tenés que ir a un juzgado de primera instancia y bueno, cuando me llega la causa, ¿sí? Le encontró una vuelta procesal para no definir el fondo de la cuestión. Vele, pasó el año pasado. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezaron las sesiones virtuales en el Congreso y uno de los proyectos que quería discutir el oficialismo era el impuesto a las grandes fortunas? Cristina presentó una acción declarativa de certeza, que es una figura muy parecida a la que presentó Larreta. También la presentó ante la Corte directamente para decirle a la Corte que la habiliten a tener sesiones virtuales en el Senado. La Corte contestó en 77 páginas, nosotros no estamos habilitados para decirte ni que sí ni que no, porque el Congreso se tiene que dar sus reglamentos. Entonces hizo algo parecido. Después, los que estaban a favor de que fueran las sesiones virtuales dijeron la Corte nos dio la razón, y los que estaban en contra dijo la Corte le dio un revés a Cristina. La verdad que no fue ninguna de las dos cosas. La Corte dijo, yo no me voy a expresar ahora
porque el quilombo en esto viene en 2 meses y cuando venga en 2 meses yo no puedo decir algo ahora que me contradiga después. Yo tengo que estar preparado para actuar cuando sea el momento. Vos hacés las sesiones virtuales, hacés las presenciales, hacélas por carta, hacélas por fax. Eso corresponde al reglamento del Congreso. Después, si una ley es inconstitucional, yo te lo voy a decir. Te voy a decir el modo en que se sancionó fue inconstitucional porque no respetó el reglamento. Pero fíjense que la Corte no puede decir nada a priori. Y en ese caso, en el de las sesiones, estaba pidiendo que le digan a priori. Es como si Larreta hubiera presentado 3 días antes del decreto de Alberto, decir, se escucha que Alberto va a sacar este decreto. Te pido, Corte, que me adelantes que esto no puede pasar. Y la Corte le diría, no, ¿sabes qué? Yo te puedo actuar cuando haya un decreto concreto, no ante un caso. ¿Se entiende entonces cómo la Corte se las ingenia con las herramientas jurídicas que tiene para decir una cosa? Y en el fallo Tomás también. Pero aprovecha las oportunidades. Esto es, si bien no se dirige al fondo, el fallo Tomás es sobre la ley de medios, no se dirige al fondo de la cuestión, seguro Javi se los dijo, pero aprovecha la oportunidad para dictar los obiter dictum. Estos son párrafos y párrafos y páginas de opinión de la Corte sobre un tema, pero que no, que permiten construir doctrina, porque la verdad el fallo Tomás construye una doctrina muy útil en cuanto a control de constitucionalidad, pero no da lugar a lo peticionado, ¿sí? Son decisiones donde no hay jurisdicción, digamos, para que la Corte no toma competencia sobre el caso, pero aprovecha la ocasión para dar su opinión y enseñar sobre un tema. En el fallo Tomás se presenta un diputado a pedir la inconstitucionalidad de una ley en su calidad de diputado y ciudadano. Y le dice, flaco, no, vos no, si tuvieses, no sé, un canal de televisión o una antena de radio, venite. Pero si no, no. ¿Por qué? Acá, a mi corte, puede venir nada más aquella persona que está afectada y aprovecha, y lo vamos a dar la próxima clase, el fallo Tomás, aprovecha y explica historias sobre el control de constitucionalidad, las diferentes doctrinas, qué postura adquiere esta corte, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense que ahí también está lo discursivo, chicos, que vos ves un fallo de 90 páginas de la Corte y decís, ah, no, estos tipos estudiaron el tema. Está re justificado lo que dicen. Porque claro. Es como esos parciales que vos decís, son larguísimos de corregir. Perdón, ¿no? De alguna manera se construyen a ellos mismos políticamente como una corporación, digamos, porque ahí está, ¿no? Digo, el quid de la cuestión. Exacto. Porque... Ahí vamos, sí. Exacto. Esto es muy difícil de separar, pero por un lado tenemos la cuestión jurídica de cuáles son las herramientas, sobre todo las herramientas procesales que van a ver en el capítulo 1 de TEA, que son causa y legitimación activa, de las intencionalidades políticas que tiene cada uno de los actores que intervienen en un caso judicial. Por eso es que decimos que el fallo Marbury en derecho se le da como un caso jurídico, donde, bueno, la Corte determinó el no uso de una herramienta procesal, que es la Ley 13, y determinó que la competencia originaria, bla, bla, bla. Pero en realidad la otra lectura que le tenemos que dar es esta de no se la jugó por la oposición, ¿se entiende? Porque ¿qué pasa? Si definía el partido en contra, digamos, a favor de los jueces, el presidente, ¿qué iba a hacer con su sentencia? Nada. Es un quería preguntar algo, profe. ¿Cómo? Que justo eso quería preguntar algo. Antes lo trajeron después a la arena, digamos, más moderna, ¿no? Digamos, al siglo XXI. Bueno, ¿qué pasa si la Corte Suprema dictamina algo, digo, falla en contra, por ejemplo, de una medida del oficialismo y el oficialismo de alguna forma decide no acatarla? O sea, ¿qué herramientas tiene la Corte para hacer que se acaten? Qué buena pregunta.
Yo creo que todo se define en una cuestión de relación de fuerzas. Porque la Corte tiene las fuerzas de seguridad. A ver, hay cuestiones que son de baja incidencia política, ¿no? Si tiene que definir la perimetral de una persona, de un ámbito de violencia, bueno, el juez convoca a la policía y la policía la ejecuta. Pero en casos en que hay una alta incidencia política, la verdad es que no tiene herramientas. Y podría ser que quede en un mero acto decorativo, como decía Joaquín, y como se me viene a la mente el caso Mendoza y el fallo Kumar, que dijo, bueno, Poder Ejecutivo, ocúpense de limpiar el riachuelo. Ok. Y ahí está el riachuelo. Todavía. Está nadando, está re cristalino. Entonces, al final de cuentas tenemos, van a salir re deprimidos de esta clase, pero tenemos toda una magnífica organización constitucional, pero después no hay, tampoco se dio en demasiadas ocasiones esto, de que se contrapongan al poder de turno. Hay un trabajo de Gretchen Helke, no sé si Helke, que es una politóloga sueca, que se ocupó de contabilizar en Argentina cuántas veces los fallos de la Corte fueron a favor del gobierno de turno y cuándo empezaron a cambiar de opinión sobre un tema. Es decir, es un trabajo cuanti maravilloso, donde ella llega a la conclusión a través de variables independiente y demás, a la conclusión de que cuando la Corte ve que el poder de turno está perdiendo poder, ya se anima a fallar en otro sentido, ¿sí? Es un trabajo, es una forma de análisis. Después en el orden internacional también tendemos a ver, y seguro que nosotros, si llegamos, vamos a ver quizás en otros países, cuándo decide a favor del gobierno de turno y cuándo no. Fallo de Bolivia, Ecuador, en fin. Hay tribunales constitucionales que también está vinculado con quienes conforman ese tribunal. A ver, quién está en la Corte Suprema va a marcar la pauta de cómo va a ser esa relación con el gobierno también, por otro lado. Entonces es decorativo. O sea, porque al fin y al cabo, digo, es como el trabajo que hacía, creo que era, no me acuerdo si era Valles o qué politólogo, que básicamente decía que así como, o sea, lo comparo, ¿no? El poder legislativo era básicamente un sello que le daba lo que al presidencialismo, porque está para eso el poder legislativo en un sistema presidencialista. Bueno, el judicial está para decirle que sí hasta que empieza a perder legitimidad, básicamente. O sea, no hace otra cosa. Sí, pero ojo. La escribanía de gobierno, ¿no? Sí. Yo coincido con vos como estudiante de ciencia política, supongo que lo sos, no creo que seas de económicas. No, claramente. No, pero acá también están... Ir cohibidos los de económicas, no sean malos. No, bueno, pero no te tiran en una primera clase eso. Muy buena los de económicas, sobre los temas. Pero lo que voy, Alejandro, es no te vayas, no te prives de analizar las herramientas jurídicas. Porque la realidad es que mal o bien, digamos, es el sistema que supimos construir a lo largo de nuestra historia y es el sistema que tenemos y son las reglas, digamos, un sello podrá ser solo un sello, pero hay que ver qué sello es. Porque si no, uno cae en el análisis de decir, no, pues la justicia hace lo que quiere. Bueno, ¿qué justicia? ¿Quién es la justicia? ¿Con qué pretexto? ¿Qué artículo de la Constitución usó? No son cosas menores, porque incluso Foucault, que es un gran crítico de estas instituciones, o de los usos no oficiales de estas instituciones, que lo vamos a ver al final de la materia, era un gran estudioso del derecho también. Y no hay quien sepa criticar las instituciones sin estudiarlas, y en definitiva la crítica, una crítica verdadera, una crítica que tenga como base el estudio del tema, es una crítica para mejorar las instituciones. Y es una crítica totalmente. Entonces, es más un consejo porque es algo que me pasa a mí también, digamos, no te olvides de ese otro aspecto. No, yo en todo caso lo problematizo como algo que me parece que como sociedad tendremos que mejorar, porque no puede ser que no tenga, o sea, el poder legislativo mal que mal alguna herramienta tiene,
quizá para hacerle más frente, si se quiere, al Poder Ejecutivo. Y hasta ahí, porque el presidencialismo funciona así. Pero el Poder Judicial, digo, es el que tiene la última palabra, pero que cuando la dice no tiene algo que compele al Poder Ejecutivo a cumplirla, que no lo lleva a acatarla. Y es tremendo eso, porque no tiene ninguna otra instancia. O sea, ya no hay más que eso. Solo, digamos, solamente la crítica social, pero que a su vez, al estar tan deslegitimada el Poder Judicial mismo, ¿qué relevancia social puede tener? O sea, ya es una cuestión meramente política y que quizás el poder que realmente va a tener más influencia va a terminar siendo los medios, más que el Poder Judicial. El Poder Judicial va a dar la instancia inicial, pero el poder de llevar a cabo que se dé o no la normativa van a ser los medios. Bueno, excelente, Alejandro. Ahí está toda la cuestión de quién tiene el monopolio de la fuerza del Estado. Bueno, ¿la fuerza es solo fuerza física o también es fuerza discursiva? También es fuerza mediática, también es fuerza que se ve y que no se ve. Esto nos lleva a un montón de otras cuestiones de teoría, porque en definitiva el derecho es hijo de la teoría política y de la sociología, pero no nos tenemos que olvidar y caer en la todología de decir, no, pues la justicia va a decir esto. Bueno, ¿qué va a decir? ¿Qué recurso está presentando la ciudad? ¿Qué posibilidad tiene la Corte de responderle? ¿En qué antecedente nos podemos basar para decir eso? Porque en definitiva, si queremos hacer una crítica que funcione, tenemos que estudiar qué es lo que no funciona. Yo tengo una pequeña duda con respecto a eso, porque digo, nunca se habla cuando se habla del Poder Judicial, y me parece que en parte es con lo que decía el compañero, ¿por qué nunca se entiende que el Poder Judicial son personas, digamos, que actúan bajo distintos intereses políticos? Porque es como, viste, el diablo que no se nombra, entonces para los jueces son gente inmaculada que bajó del monte y que puede decidir porque no está en contacto con los mortales para poder definir. Entonces no entiendo por qué es mala palabra, por qué no se habla, o sea, de una democratización, digamos, de los jueces, digo, ¿por qué si de alguna manera son personas que pueden estar y pensar y tener una clase social, digo, un montón de cuestiones propias? ¿Por qué no? Eso no, digo, pues me parece que lo estoy llevando a la arena política más que a la jurídica, lo sé, pero digo, ¿por qué no se debate eso? Porque me parece también, ahí hay un montón de cuestiones que vienen al caso de lo que se está hablando. Digo. Yo voy a decir algo en defensa de mis congéneres, porque convivir con ellos es, digamos, laboralmente creo que algo enseña sobre cómo son. Me considero extranjera en el propio terreno, pero ellos tienen una idea motor, que es esta idea falaz de la independencia judicial, en pos de la defensa de los derechos y garantías individuales cuando trabajan. Nosotros acá, reunidos, está bien, tenemos muy en claro que son actores que tienen ideologías, pero cuando ellos resuelven, sienten que tienen que estar por fuera del caso y darle objetividad. Obviamente que eso no va a pasar, porque todo ser humano tiene un entorno, una forma de pensar, y más allá de la formación que tengas, eso se va a colar. Pero yo creo que la respuesta a lo tuyo está en la formación que tienen ellos, digamos, en la carrera de Derecho, se los educa para, como les decía al principio de la clase, para aplicar, no para pensar. Soy abogada igual también, no creo. Pero todo el tiempo el discurso que recibimos es, las reglas son estas, cómo las aplicamos lo mejor posible. Y en defensa de ellos, yo creo que lo hacen, no todos, ¿no? Pero con buena intención, de pararse afuera para poder resolverlo bien. Ahora, el condimento de creerse divino, creerse superior y demás, no sé de dónde lo sacan y estaría bueno erradicarlo. Vele, ¿puede intervenir ahí? Pero yo creo que igual, dentro de todo, mira, si lo hacemos comparativamente con nuestra formación es tan social, digamos, los abogados que cubren los cargos públicos
son en general abogados de universidades públicas en nuestro país. Entonces, nuestra justicia es bastante accesible o humana, digamos. Imagínate los países donde la carrera de Derecho solo la puede estudiar la clase alta. Ahí sí que no quiero ser justiciable, digamos. Dentro de todo, acá es livianito la cosa. Y yo creo que va en retroceso, no existe, pero siento que cada día es menos. Sobre todo después del debate de la democratización de la justicia y de ese periodo de grandes cambios con el Consejo de la Magistratura, con la forma de designación de los jueces y demás, hubo un clic, un cambio en los que integran, porque además hubo una democratización de facto, por más que no salió la ley, hay acá si quieres se va a contraponer, me va a decir lo contrario que yo, pero no importa. Hubo un cambio positivo con las nuevas normas de acceso a los cargos públicos. Falta un montón, pero estamos un poquito mejor que otros países. Y eso viene de la formación que tienen. ¿Qué tenemos? Yo apuntaba justo a eso, porque no se habla de, o sea, el presidente y los legisladores son elegidos y de alguna forma están cerca del pueblo, por más que, o sea, los eligió alguien, están ahí porque los eligió alguien. En cambio, me parece que los jueces, no lo digo como, lo decía, digamos, más que joda, pero ellos están como en otro lugar, en ese sentido, en el que no los eligen y están vitalicios, entonces, digo, me parece que en algún punto está como muy desmesurado el poder que tienen en relación a los otros, por más que presidente y legisladores puedan hacer más, me parece que ellos están para siempre, digamos, y no tienen de alguna manera alguien que los controle. No sé si estoy yendo al punto. ¿Ven el defender la Noelia en eso? Ya te dejo, ese carácter vitalicio es el que, entre comillas, les da las garantías de poder alejarse de cualquier tipo de soborno, de cualquier tipo de tentación, porque entre comillas, de la política, que al final existe y es todo lo mismo. Pero eso mismo, pero la realidad no es así, está buenísimo en el ideal, pero después no ocurre, por más que ocurra poco y todos los condiciones que tengan, digamos, por eso, ¿por qué se presupone eso cuando en realidad digamos, no pasa? ¿Por qué no se modifica? Digo, ¿por qué no? Tampoco digo que sea todo re democrático, porque no lo va a hacer nunca, pero ¿por qué no se habla de? A mí lo que me llama más la atención como futuras politólogas, es por qué no se habla de eso, por qué no se habla de la política dentro del Poder Judicial, porque parece como si fuese un fantasma, digamos, como los jueces no son políticos, y me parece que todos hacemos política todo el tiempo, digo, ¿no? Chicos, ¿se acuerdan de la unidad 1? ¿Cómo? Noelia, Ligo, ¿te acuerdas? La unidad 1, historia del constitucionalismo. Vimos que los movimientos constitucionalistas son hijos de la necesidad que fueron viendo las sociedades occidentales de dejar de poner en la figura de Dios, que es una figura cuya palabra era imbatible y una figura a la que no se podía contradecir y una figura que era vitalicia, la necesidad de dirimir justicia. Y en todo caso, si vos no tenés justicia en la tierra, la tendrás al momento de morirte porque van a decidir si vas al cielo o al infierno. Y ahí vas a pagar por tus malos actos. Bueno, esto, que lo pusimos como reemplazo, en definitiva también muestra esa necesidad que sigue vigente. Y esa necesidad de decir, bueno, no, yo no puedo resolver esto, que lo resuelva la justicia. Por eso también le decimos la justicia, y no decimos que lo resuelva la Cámara en lo correccional número 2. Decimos que lo resuelva la justicia. Tampoco nombramos a los jueces de la Corte Suprema. Es la justicia ahí como fuerza semifantasmal que está ahí para solucionar los problemas que nosotros como simples individuos que actuamos y vivimos en la Tierra nos exceden. Entonces, tampoco dejemos de pensar las cosas en su contexto y en definitiva, yo coincido con Bele en que esto tiende a avanzar y también coincido con Noelia en cuanto vos podés poner 800 consejos de la magistratura, pero hay algo que en la génesis sigue exactamente igual, para mí, mi visión subjetiva. Ahora, tengan la posición que tengan, no se olviden de analizar los elementos jurídicos, tanto para tener un debate sólido en sus vidas como para aprobar el examen.
No me esperaba ese remate. No, bueno, porque después en el examen es siempre como análisis, tipo todología, y no es así. No lo esperaba. Y ese, Noelia, es un debate porque nosotros estamos un tanto a favor de la elección, estamos de la elección democrática de jueces, que actualmente únicamente ocurre en Bolivia, ¿no? Y parece un debate imposible de darlo. Inclusive, ojo, en la propia carrera hemos intentado y también hubo como una especie de cierre a este tema. Pero en la medida en que los jueces se autoperciban como seres políticos y digan, sí, ¿sabes qué? Yo soy kirchnerista, yo soy macrista, se va a hacer más transparente o más entendible las decisiones que toman. Nosotros pensamos que tienen que tener una postura política declarada, como en Bolivia, que dicen, yo pertenezco a tal partido, vótenme como juez porque soy de tal partido político, y que eso no tiene nada de malo, todo lo contrario, transparenta una situación que de facto se está dando. Y igual, por mi parte, yo estoy en una justicia que es muy conurbano, y los jueces dicen, sí, yo soy de tal partido político, yo soy de tal otro. Entonces, bueno, convivo con ahora se fue Carla, ¿no? Carla trabaja en electoral, y ella está en una justicia más de élite que la mía, donde que piensan que la política es mala desde todo punto de vista. Pero por mi parte, que estoy en la ordinaria, que es justicia común, digamos, de los seres humanos comunes, sí hay una serie de jueces que se reconocen como afiliados a justicialismo, a esto, a lo otro, van a los actos, se postean las imágenes, hay un reconocimiento, y eso no afecta en nada, absolutamente en nada, el desempeño de sus funciones. Es más, creo que son los mejores, digamos. Pero vamos, hay que darle tiempo. 100 años más, dale. Y ahora no es momento. Chicos, ¿alguno de económicas tiene algo que decir? Opinen. Porque ustedes también tienen que aprobar, así que opinen. No, bueno, pero son diferentes formas de ser. Yo los defiendo mucho a los dos Yo grupos. defiendo todo. Digo que no sé, porque muchas veces pasa, y esto es algo de autocrítica que tenemos que hacerlo de ciencias sociales, que nos plantamos de una manera en la cual hacemos sentir que el que no pertenece no tiene derecho a opinar. Y eso es mentira. Todos somos ciudadanos y todos pueden opinar desde la perspectiva que tengan. Así que no tengan miedo, no tengan pruritos, hablen, no se sientan menos por si opinan tal o cual cosa. Digamos, no va a estar mal lo que digan. Igual también vale el comentario de que después, si no entienden algo, nos pueden ir escribiendo todos por privado. No se traben cuando lean, tanto para los dos grupos, ¿eh? Cuando lean y vean algún término o algo que les complique, porque acá lo estamos hablando así en criollo, digamos, pero cuando van a los textos quizás se complica un poco el lenguaje, nos preguntan todo el tiempo, no hay ningún problema. Sí, todos queremos que se democratice. A ver. Pero bueno, va a faltar un poquito. Volviendo, entonces ya vimos cuál es el rol de los jueces. 6:45, queda poquito. Toda esta creación o esta construcción de la doctrina de supremacía constitucional, ¿sí?, tiene su aplicación práctica en el control de constitucionalidad. Y el control de constitucionalidad nace en 1803 con el fallo Maruri, que ya vieron con Joaquín. Ahora, lo que van a hacer a continuación, los próximos días, para el próximo viernes, no sé, ¿cómo van con la lectura? ¿Tocaron algo para hoy o el video nomás? Así, sin miedo. Sí, bien. Bien. Vamos. Lo que van a hacer es seguir con TEA, ¿sí?, que para que les caiga bien es el que está redactando el nuevo código de las familias en la provincia de Buenos Aires, que va a ser un modelo de código basado en
en los derechos personales y no en los derechos de la propiedad. Va a ser algo bastante revolucionario si es que se consiguen los votos necesarios. Porque, ¿qué pasa? Perdón, ya vuelvo. Los códigos civiles, el Código Civil, fue escrito con el norte en la propiedad privada. Y entonces, cuando se instrumentan los códigos procesales, no se adaptan a los que son los procesos de familia o temas de familia. Y, ¿qué pasa? Los procesos de familia se van dilatando mucho porque no cuentan con las herramientas adecuadas, que son más para cuestiones comerciales. Entonces, ahora se está reescribiendo todo, y el que está reescribiendo todo ese merengue, digamos, es el autor que tienen para leer, Tea, que va a empezar en el capítulo 1, en el 2 va a entrar en control de constitucionalidad, pero no les hago leer el 2 directamente y los hago pasar por el 1, porque en el capítulo 1 lo que se va a afianzar o van a terminar de tener en claro es cuando hay una causa, cuando hay un expediente judicial, cuando hay un conflicto y quién puede presentar ese conflicto. El concepto de causa y el concepto de legitimación activa. Legitimación activa define a la persona que tiene un derecho subjetivo lesionado, ¿sí? A la parte, persona o actor, parte actora, que se vio, tiene un derecho subjetivo lesionado. Derecho subjetivo que nace, lesionado, que nace por la aplicación de X, de una norma, de algo práctico, ¿sí? Me habían impuesto la riqueza, pero los que presentaron las... Sí, Olivia. Ahí se escucha bajito. O Juli. ¿Quién está cantando, chicos? Perdón. Sí. No, está bien, ¿eh? Sí, no. No te preocupes por eso. No, quiero que las lean. No, eso léanlo y cuando ustedes van leyendo las diferentes interpretaciones, terminan de entender lo que vimos hoy en relación a cómo los jueces interpretan las causas que tienen enfrente. Fíjate que hablamos de que los jueces van a tener inevitablemente algún tipo de sesgo, están contextualizados históricamente, también pueden hacer una interpretación gramatical. Si, por ejemplo, nosotros entendiésemos que solo las provincias tienen competencia originaria ante la Corte, una interpretación gramatical no permitiría que Cava se presente, como hizo hoy, a la Corte Suprema, ¿sí? Eso nada más léanlo, y quizás también Javier les va a comentar algo, pero lo que me interesa es que entiendan es el rol de cada una de las, de la parte actora, de la parte que tiene legitimación activa, que va a ser la parte reclamante y que va a decir, esto me afecta a mí en algo, y por el otro lado va a haber una parte que es demandada, que en general en los casos que tratemos nosotros acá en clase va a ser contra el Estado Nacional en general, porque nos vamos a enfocar a determinadas políticas, una parte demandada que va a contestar y que va a decir, no, bueno, yo sostengo mi postura porque... Esa configuración de esos dos escritos es lo que conforma la causa judicial que Tea explica, que para haber causa tiene que haber partes y un conflicto, ¿sí? Causa y legitimación activa. Y que a su vez la propia Constitución dice, para que se lleve adelante la intervención de la Corte y de los tribunales inferiores, hace falta, en el 116 dice, hace falta que exista una causa judicial. Esto parece una pavada, pero si nosotros volvemos a lo que dijimos hace un rato sobre la causa CFK, Cristina Fernández de Kirchner, sobre las acciones del Congreso, o el fallo Thomas, no había causa, porque no había legitimación activa, ¿sí? Parece menor, pero es algo que
lo vemos mucho en los casos que van sucediendo, que después terminan siendo una expresión de opinión por parte de la Corte. Pero es importante que ustedes sepan definir o entender cuándo es que hay una causa judicial y cuándo una parte es parte con respecto a ese capítulo 1, ¿sí? Cuándo es que hay una legitimación activa y una legitimación pasiva. Y después va a estar el rol del, que bien dijo Joaquín, le decimos la justicia como si fuera por arte divino, pero no, el rol del juez, vamos a llamarlo el juez mejor, va a definir conforme a la interpretación y a las leyes que tiene, las normas que tiene a disposición, la causa que tiene enfrente. La causa puede ser esto de cualquier tipo de tema. No todas las causas ponen en marcha, en ejercicio, el control de constitucionalidad. Nosotros podemos ver a diario causas que tienen que ver, alguna vez estuvo en una causa judicial, espero que no, pero bueno, pero van a existir causas que quizás tengan que ver con nuestra vida diaria donde no se ponga en jaque la constitucionalidad de una norma. Un divorcio, un despido, un daños y perjuicios, un choque, un robo, lo que fuera, ¿sí? Son causas donde el juez va decidiendo, pero nosotros vamos, denunciamos que Pepito nos robó y listo, se determina. O ahora que está por salir, miren, otro ejemplo, el de Fernando Báez Sosa, la causa se elevó a juicio oral, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso va a tener una sentencia, espero que condenatoria, de las personas implicadas en el delito, pero eso no implica que se haya llevado a cabo algún control de constitucionalidad de una norma. Fácil, homicidio agravado, tantos años de prisión. Podemos medir la pena en función de algunas variables, pero no está en debate la norma. Está en debate que hayan matado a un chico, no la norma, ¿sí? Entonces, en el paraguas de causas que se suceden día a día, no vemos siempre al control de constitucionalidad actuar. Nosotros, en el curso, vamos a trabajar aquellas causas donde sí se pone en marcha el control de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque creemos, bueno, TEA coincide con nosotros, por eso lo elegimos, tenemos la libertad de elegir, que el control de constitucionalidad es la forma en que la justicia expresa a los poderes políticos formales la postura o punto de vista sobre un tema con un grado de incidencia político, que no es una sentencia independiente y absolutamente objetiva. No ese es el rol que tienen los jueces, sino que el control de constitucionalidad, en teoría, si lo leen por Vidar Campos, por Siulu, por Sapsay, que ahora sale en la televisión cada 5 minutos, la definición va a decir que es el contraste de normas frente a la Constitución y punto. Ahí se termina la definición formal. Nosotros queremos ir un poquito más y ver qué esconde, qué es lo que no está dicho en ese control de constitucionalidad. Y que hay un juego de relaciones de fuerza entre diferentes actores que tienen intencionalidades políticas, ¿sí? Esa es la idea. Pero bueno, para eso necesitamos saber quién integra la Corte, por qué, cuánto tiempo está, cuál es la facultad que tiene la Corte en el control de constitucionalidad, si es amplia, si es pequeña, qué grado de decisión tiene sobre los temas que se le presentan a cuestión. Sí, tenemos que ir aprendiendo, que lo vamos a hacer el viernes que viene, una serie de variables que atraviesan al control de constitucionalidad para después poder decir, bueno, no, acá, bueno, hubo o no hubo algún tipo de factor o intencionalidad política, ¿sí? Ahí quedamos, hasta ahí. Sigan leyendo, tienen el de supremacía constitucional y tienen el 1 y el 2 de TEA, ¿sí? Vayan por ahí y, el viernes que viene creo que están con Ezequiel. Mirá lo que me hiciste acordar, sí. Una vez acá no nos asustamos. El
examen, la idea es que sea en mayo, no me acuerdo ahora, 9 o 19, no me acuerdo la fecha, pero tuvimos inconvenientes con el campus. Que levante la mano a alguien que no haya tenido. Así que estamos terminando de trabajar en eso. No importa. Queremos usar el campus para hacer los parciales vía campus, como hacen otra gente más tecnológica. Y por eso no terminamos de definir, no les colgamos en el campus la fecha y demás, porque estamos teniendo algunos inconvenientes. Pero la fecha no se las había pasado yo. No, esperen, a ver, ya. Diez segundos, no. A ver. Creo que era o 9 de mayo, me parece que era. Chicos del grupo. Domingo 9 de mayo. Domingo 9 de mayo. Esa es la idea. Igual tranqui, no va a ser nada extraño. Va a ir dentro de la órbita de los temas que tratamos. Va a tener una parte, si nos sale bien, si podemos terminar con eso, de multiple choice, y otra parte a desarrollar y demás. Tranquilísimos. Sí, requiere que haya una lectura del material, eso sí, pero no les vamos, que dice el segundo párrafo del artículo tanto, ni nada, sino más bien ideas o conceptos, va por ahí. Total, y además la Constitución la pueden tener, con lo cual no tendría sentido hacer algo extraño, ¿sí? 9 de mayo, domingo 9 de mayo. Profe, una pregunta, ¿y se harían en el momento o sería una fecha de entrega de las consignas y otra fecha para entregarlo? No, los parciales en el campus creo que se abren en un momento y se cierran a las 2 horas. Es así. Al tiempo que digamos, así que puede ser. Una hora, ¿no? Sí, se abren y se cierran y después la plataforma hace todo. Ah, Nosotros genial, gracias. Profe, una